Saludos en este día, amados hermanos. Vamos a continuar en este día con la pregunta 19 en el Catecismo de la Iglesia. La pregunta nos dice del siguiente modo: ¿en qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? La miseria del estado en que cayó el hombre consiste en que todo el género humano perdió por su caída la comunión o compañerismo con Dios. El estado de gloria, santidad, integridad y autoridad sobre toda la creación se perdió. La relación que había entre el hombre y su creador y que le permitía el disfrute del huerto del Edén y de toda la creación se perdió también. El hombre, que hasta ese momento era objeto del amor y beneplácito divino, ahora viene a ser objeto de la ira divina. Lo que antes era bendición, ahora vino a ser maldición. La abundancia de vida que tenía el hombre en Edén vino a ser abundancia de miseria y muerte, que finalmente le llevaría a la condenación eterna del infierno. Nuestra gran miseria consiste en que, habiendo sido la gloria de la creación, descendimos para llegar a ser la vergüenza de la misma. Vamos a ver cómo la Biblia nos muestra lo que acabamos de decir. Y voy a listar algunas de esas verdades contenidas en la respuesta con el pasaje bíblico que la respalda. En primer lugar, la primera manifestación de esa miseria la tenemos en Génesis capítulo 3. Antes, el hombre podía estar delante del Creador sin ningún temor o vergüenza. Ahora, después de la caída, el miedo los lleva tanto a Adán como a Eva a esconderse de la presencia de Dios. Génesis 3, versículo 8 al 10, o versículo 8 y 10, usted puede verlo allí. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y el verso 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La segunda manifestación la vemos en capítulo 3 de Génesis, versículo 16 hasta versículo 19 y versículo 24. El hombre fue juzgado y expulsado, destituido del huerto de Dios o de la gloria de Dios. Esa es la segunda manifestación de su miseria. La tercera de estas manifestaciones, según la respuesta que acabamos de dar, es la siguiente: habiendo sido creados plenamente libres para glorificar a Dios, para servirle y disfrutar de Él para siempre, el hombre terminó siendo esclavo del pecado y totalmente incapaz de cambiar su estado por sí mismo. Eso puede verlo en Juan capítulo 8, versículos 34 y 35, donde Jesús responde: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo, dice Jesús, sí queda para siempre. La cuarta manifestación de esa miseria es como sigue: habiendo sido creados en bendición, con la oportunidad de vivir en una relación de pacto con el Creador y la promesa de vida eterna, terminamos en maldición, sin Dios, sin amor, sin esperanza y sin la gloria de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 12, capítulo 4, versículo 18 y Gálatas 3, versículo 10 también nos da testimonio de esto, al cual también podemos añadir Mateo 25, 41. Fuimos separados de esa gloria que antes teníamos. Una quinta manifestación de la miseria a la que vinimos a causa del pecado es la siguiente: se revela en el hecho de que, pudiendo haber escogido la vida, el hombre escogió la muerte. Pudiendo haber escogido la luz, nos dice la Biblia que amaron más las tinieblas que la luz. Pudiendo ser hijos de Dios, ellos escogieron ser hijos del diablo. Pudiendo ser la cabeza de la creación, escogieron ser la cola de la creación. Pudiendo ser reyes o corona de la creación de Dios, escogieron ser esclavos, lo más miserable en la creación de Dios. Mire Juan 3:19 lo que se dice allí: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso fue lo que hizo Adán y Eva en Edén, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y en 8:42 Jesús dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Eso se manifestó también en Edén cuando fueron engañados Adán y Eva. En sexto lugar, habiendo nacido para gozar de Dios para siempre, como ya dijimos, el hombre terminó engendrando hijos para aflicción eterna. Mire lo que dice Job. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Bueno, si usted quiere saber por qué mucha gente piensa que nacieron para el dolor y la aflicción, he aquí la respuesta. El hombre piensa y siente que ha nacido para la aflicción porque sencillamente él de sí mismo escogió vivir sin Dios, se alejó de Dios. Como consecuencia, vive para la aflicción. Pero eso no fue el propósito original de Dios, que nadie lo piense así. Esa es consecuencia de la caída. Esa es la miseria a la que descendimos a causa del pecado. Apocalipsis dice que finalmente todos estos hombres sufrirán pena de eterna condenación, serán juzgados eternamente en el infierno. Mire las palabras en Apocalipsis. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de la bestia. Es decir, los que siguen a Satanás, ese es su fin, esa es la miseria a la que descendieron, ese es el pago por sus pecados. Sin embargo, los que han sido redimidos, los que creen en Jesucristo, los que han sido salvados, estos no alcanzarán esa condenación, sino la gloria eterna de Dios. Oremos al Padre dándole gracias por habernos salvado, por habernos redimido, y roguemos por aquellos que todavía viven en la miseria y la condenación. Que el Señor nos bendiga. Amén.